Hola a todos, espero que estén teniendo un muy buen día. Hoy seguimos a James y Dieppe en uno de sus momentos más dolorosos, cuando el amor no es suficiente para mantener a dos personas juntas. Dieppe toma una decisión que impacta a James no porque deje de amarlo, sino porque está aterrorizada de que su relación destruya el vínculo entre él y su padre. Y justo cuando James intenta aferrarse, revela que está recolectando evidencia en secreto que podría cambiarlo todo. Es romántico, es tenso, y es el tipo de despedida que no parece un final. Si disfrutas de historias emotivas como esta, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. Creo que deberíamos terminar esto. Las palabras de Dieppe no se elevaron, no temblaron, simplemente cayeron entre ellos limpias y definitivas como una moneda arrojada a aguas profundas. James se congeló con las manos medio abiertas sobre la mesa del café, como si la hubiera estado alcanzando sin darse cuenta. El café nocturno estaba casi vacío. Un ventilador lento giraba sobre lo alto afuera, el resplandor de la farola se deslizaba por el pavimento mojado y el aire olía levemente a café lluvia y su voz. Pillé a Dieppe. ¿Qué estás diciendo? Ella no apartó la mirada cuando lo dijo. Esa fue la peor parte, sin ira, sin drama, solo una decisión que había estado cargando demasiado tiempo. James negó con la cabeza tan fuerte que sintió como si todo su cuerpo se negara a aceptarlo. No hagas esto. Si tienes miedo, dime quién no es alguien. Los dedos de Dieppe se apretaron alrededor de su vaso, pero ella no bebió. Es tu vida, tu familia. Mi familia es mi problema, dijo demasiado. Demasiado fuerte, no tuyo. Es exactamente por eso que se convirtió en mío. Su voz se mantuvo suave, pero lo golpeó más fuerte que gritar. Unos minutos antes había estado sentado en su auto, al borde de una calle tranquila. El ruido de la ciudad se desvanecía en algo lejano. En el asiento del pasajero, una carpeta delgada y una pequeña unidad USB. No romántico, no reconfortante, solo prueba algo que ni siquiera podía confiar en su propia casa para mantenerlo seguro. Entonces su teléfono se iluminó. Dieppe, ¿podemos hablar solo tú y yo? No escribió una respuesta larga, envió su ubicación. Pensó que sería suficiente para dos personas. Una mesa, una conversación honesta, no esperaba un adiós. Ahora, bajo la tenue luz del café, se inclinó hacia adelante como si pudiera acortar físicamente la distancia que ella estaba creando. No estoy eligiendo a nadie sobre ti. Los ojos de Dieppe brillaron, pero contuvo las lágrimas con obstinado control. Y eso es lo que me asusta. James, cuanto más te aferras a mí, más te separas de tu padre. La mandíbula de James se tensó. Mi padre es el que rompe cosas. Incluso escuchar la palabra padre hizo que algo feo se retorciera en su pecho, calor y vergüenza y una rabia que había estado tragando durante años. Dieppe tragó saliva con fuerza. Incluso si ha hecho mal, sigue siendo tu padre. James se inclinó sobre la mesa sin pensar. Su mano aterrizó cerca de la de ella sin tocarla, pidiendo por favor, no hagas esto. Ella bajó la mirada a su mano y luego la volvió a levantar como si odiara lo mucho que todavía importaba. No tengo padres, James. Crecí sin ese tipo de vínculo, así que cuando te veo parado al borde de perder el tuyo, su voz se adelgazó. ¿No puedo ser la razón por la que caes tú? ¿No eres la razón?, dijo desesperado, casi suplicándole que lo creyera. La respiración de Dieppe tembló, tal vez no hoy. Pero un día, cuando todo se derrumbe, mirarás hacia atrás y te preguntarás, ¿lo que intercambiaste? No puedo vivir con ese precio. James se apartó de la mesa, la silla raspando el suelo. El dolor cruzó su rostro como un rayo. Así que me dejarás para protegerme. Eso no es amor, Diane. Eso es castigo, no es castigo. Sus manos temblaban ahora, finalmente traicionando su calma. Es la única forma que conozco de amarte sin destruirte. Se acercó bajando la voz como un juramento. Entonces quédate, déjame llevarlo.
Déjame luchar por la verdad y aún así conservarte. Los ojos de Deep se llenaron por fin lágrimas deslizándose libres. Susurró, «¿Y si tu lucha te cuesta a tu padre? ¿Puedes prometerme que no me odiarás por ello?» James se quedó allí con la boca abierta porque la verdad era que no sabía cuál sería el costo. Y en ese silencio la despedida de Diop se hizo más pesada que el aire. La garganta de James trabajaba como si estuviera tragando cristal. Miró a Diane como si la frase correcta, solo una, pudiera sacarla del borde. «No te odiaré», dijo finalmente voz áspera. «Puede que odie al mundo. Puede que lo odie a él, pero no a ti». D.H. se estremeció ante la certeza en su tono, como si doliera oírla. Se puso de pie lentamente, patas de la silla susurrando contra el suelo por un segundo. James pensó que podría volver a sentarse. Pensó que podría alcanzar su mano. En cambio, se metió un mechón de pelo detrás de la oreja, con una precisión temblorosa, como si necesitara algo pequeño y ordenado para no desmoronarme. «Entonces, déjame ir, mientras aún puedas decir eso», susurró James. Se movió alrededor de la mesa en 2 pasos rápidos, bloqueando su camino no agresivo. Solo desesperado, sus ojos brillaban el tipo de brillo que significaba que ya había llorado en algún lugar privado, y se negaba a admitirlo. «Diep, si esto es sobre mi padre, ya estoy en esto». Su voz bajó. «No son solo sentimientos, es verdad». La mirada de Diep se agudizó, cauteloso. «¿De qué estás hablando?» James dudó. Se había prometido a sí mismo que no la arrastraría a la peor parte de su vida. Pero ella ya estaba sangrando por eso en silencio, y él no podía soportar eso. «He estado reuniendo evidencia», admitió, «no rumores, no documentos a prueba de ira. Registra personas que vieron cosas». Su mano flotaba cerca del bolsillo de su chaqueta como si pudiera sentir el peso del USB allí, aunque no estaba con él. «Ahora lo estoy haciendo con cuidado, en silencio». Los labios de Diep se separaron, el miedo destellando a través de su compostura. «James, eso es peligroso, lo sé». Soltó una pequeña risa amarga que no era humor. «Por eso no te lo dije, no quería que lo llevaras». Diep miró. Lo miró por un largo momento y en sus ojos vio las terribles matemáticas que estaba haciendo, del tipo en que cada respuesta termina en pérdida. «Así que estás eligiendo la guerra», dijo en voz baja. «Estoy eligiendo la verdad». Su voz se suavizó demasiado tiernamente, de una manera que hizo que sus ojos ardieran, y quería elegirte a ti junto con ella. La respiración de Diep se entrecortó, bajó la mirada, y cuando volvió a hablar, su voz apenas era audible. «¿Sabes lo que es amar a alguien y aún sentir que lo estás envenenando?» El rostro de James se tensó. «No me estás envenenando, soy la aplicación». Forzó una inhalación temblorosa, porque una vez que estoy en tu vida todo se vuelve personal. Cada amenaza se dirige a mí. Cada decisión se vuelve para ella o por ella. Y luego, cuando te enfrentes a tu padre, su voz se quebró. Estarás allí de pie, y él me señalará como si fuera la razón por la que te volviste contra él. James se acercó bajando la frente hacia la de ella, sin tocar el espacio entre ellos. Tarareó todo lo que no estaban diciendo. «Déjalo señalar». James murmuró. «Sé quién soy». Apretó los ojos con fuerza. Cerró una lágrima derramándose por su mejilla. ¿Crees que la puerta del café se abrió por un momento, dejando entrar una ráfaga de aire frío y un ruido de calle distante? En algún lugar afuera pasó una motocicleta. Su sonido se desvaneció rápidamente, como el tiempo avanzando sin permiso. James levantó su mano y finalmente tocó cuidadosamente el costado de su rostro, limpiando la lágrima con su pulgar. Su toque era cálido, casi reverente, como si estuviera memorizándola en lo profundo. No se apartó. Esa fue la misericordia más cruel. ¿Por qué? Ahora James preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué esta noche? La boca de Diep tembló. «Porque te vi hoy».
Frunció el ceño confundido. «¿Me viste? No quise decir eso». Su mirada bajó a su pecho, a donde estaría su corazón. «Estaba pasando por la calle cerca de tu oficina. Te vi subir a tu auto. Tus manos temblaban. Parecías alguien que había estado conteniendo la respiración durante años». James tragó saliva y en ese momento profundo continuó. «Me di cuenta de que no solo estás sufriendo, te estás preparando, estás entrando en algo que te cambiará». James la miró fijamente. La verdad pesada en sus ojos. «No puedo permanecer igual. Lo sé profundo». Asintió, las lágrimas caían ahora sin restricciones. «Y no quiero ser la razón por la que pierdas la última pieza de ti mismo, que todavía cree en la familia». La mandíbula de James se apretó. «La familia no es solo sangre». La aplicación dio una pequeña sonrisa rota. «Eso es fácil de decir cuando lo tienes». Esa simple frase tranquila dividió el aire entre ellos. James exhaló lentamente, luchando contra el impulso de agarrarla y rechazar la realidad. En lugar de eso, hizo algo más duro. Se hizo a un lado. Dieppe levantó la vista sobresaltado. «No te dejaré ir porque estoy de acuerdo». James dijo: «Te dejaré ir porque te amo lo suficiente como para no atraparte». Su rostro se arrugó, pero agregó la voz volviéndose firme: «No me detendré, no la verdad, no tú. No te perseguiré como si fueras un error. Y no fingiré que este adiós es lo que quiero». Dieppe negó con la cabeza, susurrando James. Él sostuvo su mirada. «Si sales por esa puerta, lo respetaré. No te seguiré esta noche». Un sollozo atrapado en la garganta de Diane presionó su puño contra su boca por un segundo, tratando de silenciarlo. Luego metió la mano en su bolso con manos temblorosas y sacó algo pequeño, un viejo llavero desgastado en los bordes, plástico, simple, un pequeño amuleto. «Guardé esto», dijo con la voz quebrada, «por la primera vez que me ayudaste. Me dije a mí mismo que no significaba nada». James lo miró fijamente, sus ojos suavizándose. «Sí lo hace». Susurró profundamente, lo colocó en su palma, sus dedos rozando los de él, en un último contacto frágil. «Cuando terminas lo que estás haciendo», dijo, «cuando hayas hecho las paces con la verdad, si aún quieres encontrarme». La respiración de James se detuvo. «Entonces sabrás que no me fui porque dejé de amarte». Su voz se quebró en la última palabra. «Me fui porque te amaba demasiado como para verte ahogarte». James curvó sus dedos alrededor del llavero como si fuera lo único sólido que quedaba en la habitación. Profundamente girada, cada paso que daba hacia la puerta del café se sentía como una puerta cerrándose dentro de su pecho. Se quedó completamente quieto porque lo había prometido en el umbral. Se detuvo solo una vez sin mirar atrás. Luego caminó bajo la lluvia. James permaneció bajo la cálida y tenue luz del café, palma apretada alrededor del pequeño encanto, ojos fijos en la calle mojada más allá del cristal. Dos personas, dos destinos, y en algún lugar en la oscuridad, la verdad esperaba lo suficientemente afilada como para cortarlos a ambos. Dieppe desapareció bajo la lluvia, su figura desvaneciéndose en la oscuridad, mientras James permanecía allí sintiendo el peso de lo sucedido. La cafetería se sumió en el silencio con la luz cálida de la lámpara luchando contra las sombras que la rodeaban. Las últimas palabras de Dieppe, aquellas que acababa de escuchar, resonaban en su mente. «Te amaba demasiado para verte hundido en el dolor». ¿Cómo alguien puede decir eso y luego seguir adelante? ¿Cómo podía él hacerlo? La llave en su mano se sentía como una conexión rota, algo frágil que en un momento parecía ser todo lo que le quedaba. Se sentó de nuevo sin darse cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que Dieppe se fue. El café ahora estaba frío, la taza casi vacía. Pero había algo más vacío, algo más profundo, la sensación de perder algo que nunca había imaginado perder, y de alguna manera saber que esa pérdida era necesaria para evitar algo mucho peor. Sus ojos se fijaron en la llave, y por primera vez en mucho tiempo sintió una sensación extraña entre el dolor y la calma.
Calma porque sabía que Dieppe había hecho lo correcto, aunque eso significara alejarse de él. Y dolor porque a pesar de todo su amor por ella seguía siendo más fuerte que el miedo, la obligación y la realidad. La lluvia seguía cayendo afuera, pero ahora James ya no sentía la necesidad de moverse. En lo más profundo sabía que su viaje no había terminado. Su padre, la verdad, el USB, todo eso seguía persiguiéndolo, pero ahora todo lo que tenía era este momento, esta llave y un amor que nunca dejaría de doler. James se quedó quieto dejando que el tiempo pasara, como si no tuviera nada más en su mente más que los pensamientos que lo invadían. El mundo a su alrededor parecía volverse difuso, todo sumido en un extraño silencio. La lluvia seguía cayendo, pero para él, ya no era el sonido de la tristeza, sino el de un final y un nuevo comienzo. En su mente la imagen de Dieppe seguía presente, pero ahora ya no era la mujer que había amado profundamente, sino una figura borrosa, un recuerdo doloroso que jamás podría olvidar. Sabía que su partida era necesaria, pero eso no aliviaba el dolor que sentía. Su amor por ella seguía ahí eterno. Su mano apretó la llave como si quisiera aferrarse a lo poco que quedaba del pasado. No podía dejar ir todo lo que había sucedido entre ellos, pero sabía que no podía vivir en el pasado para siempre. De repente un viento fuerte sopló trayendo consigo el aroma húmedo de la tierra como si estuviera anunciando algo. James se levantó, salió de la cafetería y dejó que las gotas de lluvia acariciaran su piel fría. No miró atrás, no necesitaba hacerlo. El camino frente a él aún era largo, y aunque había dolor, sabía que tenía que seguir adelante. No sabía qué lo esperaba, pero entendía que cada paso, cada decisión, lo llevaría a un futuro que aún no podía imaginar. Con la lluvia y la llave en la mano, caminó sin miedo, sin dudas, porque al final lo que más necesitaba no era encontrar lo perdido, sino encontrarse a sí mismo en medio de las pérdidas. James caminaba por la calle desierta, las gotas de lluvia frías empapaban su abrigo, pero no sentía frío. Todo a su alrededor parecía fusionarse en un gris espeso. No sabía a dónde iba, pero la sensación de tener que seguir adelante no lo dejaba. Solo el sonido de sus pasos resonaba de manera constante sobre el suelo mojado como una melodía repetitiva que afirmaba su existencia en este mundo. Recordaba ese momento cuando Dieppe lo miró por última vez, no con la mirada de quien ama, sino con la mirada de quien se va preparándose para acabarlo todo. Te amo, pero no puedo seguir. No quiero que nos destruyamos más. Esas fueron sus últimas palabras, las que sabía que lo perseguirían el resto de su vida. Aún así, James no podía culparla. El dolor en su pecho, aunque no podía borrarlo poco a poco, comprendió que el amor no siempre es lo que mantiene a las personas unidas. A veces, el amor es la razón por la que se deben soltar. ¿Qué vendrá después? James no lo sabía, pero sentía que estaba ante una bifurcación donde todo cambiaría. Hubo un tiempo en que pensó que no podría seguir, pero ahora sabía que atravesar el dolor era necesario para avanzar. La lluvia fue disminuyendo, dando paso a un cielo oscuro. Pero en el corazón de James, la luz tenue de un nuevo día comenzaba a brillar. Aunque no era clara ni definida, sentía que el cambio se acercaba. No sabía qué le esperaba, pero estaba listo para enfrentarlo. Se detuvo por un momento y miró hacia adelante. La sensación de la llave en su bolsillo le recordó a Dieppe a lo que había perdido. Pero ahora entendía que la pérdida también era parte de la vida. No olvidaría, pero no dejaría que eso lo atormentara por siempre. Y así siguió caminando sin mirar atrás, sin dejar que los recuerdos lo retuvieran. Su viaje, aunque lleno de dolor y desafíos, comenzaba a tener un nuevo significado.
yên Only ắng one đừng lấy desire cái gì remained trong in cái his yên heart, ắng đó to có keep khi their là home giấc filled mơ. with laughter and Cơn bão warmth. có khi He là glanced dùng toward tay the siết bed. chặt tất cả Too các long Henry người rested. đọc chồng xuống. Sắc mạch lạnh như dao cắt, cứ tiếp tục quan sát, chỉ cần một biến động nhỏ dừng lại For hai too hướng, long Henry hai rested sự đi peacefully hay một hành động and made bất a thường. sign. Nào hãy báo cho tôi, hiểu chưa? Người đàn ông trẻ gật mạnh, giọng run. Vâng, cháu hiểu rồi. Ông Tuấn ngả người ra sau ghế, đôi mắt hẳn lên những toan tính sâu xa. Ông lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe, gia đình ấy And nhất made a định silent promise. còn giấu một bí mật From now on, và ta sẽ là người đầu tiên nắm được. now on, Vì sao ông let Tuấn me lại ám carry ảnh all với the việc theo worries, dõi all the gia đình bà storms. Nghĩa? All I Bí want mật for the nào two of you sau is to live in đang được peace. che giấu The sau first sự light of yên morning bình ấy? slipped gently through the curtains, filling the quiet Và room. khi sự thật phơi bày, Tuna had nhậu finally đó slept sẽ through là the night, khởi đầu của một her cuộc first peaceful rest in tối đầu days khốc liệt. free from constant worry.